El sistema renal se empieza a desarrollar en la cuarta semana del periodo intrauterino. Durante este periodo, el embrión está formado por 3 capas primitivas: el ectodermo, mesodermo y endodermo. El mesodermo se divide en 3 partes: el mesodermo paraxial, el del cual se formará la futura columna vertebral del embrión; el intermedio, que se encuentra lateral al paraxial; y la placa lateral en el extremo más lateral. El mesodermo intermedio, en cada extremo del embrión, se condensa para formar una estructura cilíndrica llamada la cresta urogenital. Esta cresta se encuentra paralela a la futura columna vertebral y da ascenso al sistema urinario y genital. La porción de la cresta urogenital llamada cordón nefrogénico se convierte en las estructuras urinarias. Durante el desarrollo del sistema urinario hay 3 conjuntos que emergen del cordón nefrogénico y forman el molde cráneo-caudal que va desde la cabeza hasta la cola del embrión. La primera es el pronefros, que se desarrolla desde el principio de la semana 4 en la región del cuello del embrión. Este consiste de los conductos pronéfricos y de los nefrotomos frente a ellos. El conducto pronéfrico es básicamente un tubo que recorre hacia abajo la longitud del cordón nefrogénico, y los nefrotomas son pequeños trozos de tejido que se desprenden del cordón nefrogénico. El pronefros no produce orina y se degenera hacia el final de la cuarta semana. Antes de la desaparición completa del pronefros, un segundo conjunto de estructuras llamado el mesonefro aparece en la región torácica y del cordón nefrogénico. El mesonefros tiene un ducto mesonéfrico y un túbulo mesonéfrico. El ducto mesonéfrico se origina del ducto pronéfrico, alargándolo para hacer que llegue hasta la cloaca, lo que provoca que por un pequeño periodo de tiempo el sistema urinario y digestivo compartan una salida en común. Al igual que los nefrotomas, los túbulos mesonéfricos también son trozos de tejido que se desprenden del cordón nefrogénico. Son huecos y en un punto se conectan al ducto mesonéfrico y en el otro extremo el túbulo forma la cápsula de Bowman, alrededor de un conjunto de capilares denominados glomérulos. Esta estructura primitiva extrae el fluido de los capilares y el líquido fluye hacia abajo en el ducto, formando la orina, que luego es drenada del ducto mesonéfrico a la cloaca, y este sistema tiene lugar hasta la semana 10, cuando los riñones permanentes toman su lugar y los mesonefros desaparecen. Alrededor de la semana 5 se desarrolla el metanefros, y estos forman los riñones permanentes, y por unas semanas el mesonefros y el metanefros coexisten. El metanefros se forma en la región pélvica. Al principio, el mesodermo intermedio cerca del ducto mesonéfrico se diferencia en el mesodermo metanéfrico y que en ocasiones recibe el nombre de blastema metanéfrico. Este produce factores de crecimiento que viajan al ducto metanéfrico y en respuesta de este crece una yema uretral que está conectada del ducto mesonéfrico al tallo uretral. La yema uretral aumenta su longitud y secreta factores de crecimiento que hacen que el mesodermo metanéfrico crezca. Esta acción recibe el nombre de inducción recíproca y debido a que ambas estructuras provocan su crecimiento. Eventualmente, la yema urogenital alcanza el mesodermo metanéfrico y se juntan, y el mesodermo metanéfrico rodea la yema uretral, dejando al descubierto al tallo urogenital. El tallo urogenital crece de longitud y forma el uréter durante la semana 6. La yema uretral se divide en 2 dentro del mesodermo metanéfrico para formar la pelvis renal durante las semanas 7 y 8. Luego se realiza una segunda división en donde se forman 2 futuras cálices mayores, y estas divisiones continúan hasta que se forman las cálices menores y los millones de túbulos colectores se han formado. Las células de los tubos colectores se señalizan al mesodermo que los rodea, que el sistema colector está instalado, formado y que es momento de que formen las nefronas. Las nefronas son la unidad básica del riñón y se empiezan a desarrollar a partir de la semana 8. Se puede observar que cada ducto conductor está rodeado por una tapa de tejido del mesodermo metanéfrico. Las células de los túbulos recolectores señalizan al mesodermo metanéfrico cercano para que formen las vesículas metonéfricas, las cuales se alargan en forma de S y son similares a los túbulos mesonéfricos. Un extremo de la vesícula une a los túbulos colectores que se convierten en el túbulo contorneado distal y el otro extremo forma el túbulo contorneado proximal,
que forman en sí mismos una estructura llamada cápsula de Bowman, para un grupo de capilares que vienen en ramas de la aorta y forman los glomérulos. La porción entre los túbulos contorneados proximal y distal se alarga y le da ascenso al asa de Henle. Alrededor de la 10ª semana, las nefronas empiezan a producir orina y en ese momento el metanefros se establece como el riñón permanente. Mientras los riñones permanentes se forman, se mueven de la pelvis e inicialmente son nutridos por la arteria común ilíaca, que son ramas de la aorta, pero mientras los riñones ascienden, la aorta forma ramas más altas en nivel para enviarles sangre. Cuando los riñones se establecen en el abdomen superior, se forman las arterias renales y las ramas bajas se degeneran. Mientras se forman los riñones, la vejiga en la uretra se está desarrollando de igual forma. Este proceso se da en la semana 4, cuando se forma una pared de tejido en la cloaca y recibe el nombre de septum genital, y este divide la cloaca en un canal anal para el tracto digestivo posterior y un seno urogenital en la parte anterior. La porción superior del seno urogenital se agranda para formar la vejiga primitiva. Recordando que el uréter se forma del tallo uretral y se abre al ducto mesonéfrico que drena la orina a la vejiga. Durante las semanas 5 y 6 lentamente se absorben por la vejiga y por esto se forma el trígono de la vejiga, que contiene las aberturas de los uréteres y la abertura de la uretra. La porción central del seno urogenital forma la uretra en las mujeres y las partes prostáticas y membranosas de la uretra en los hombres. Finalmente, la última porción del seno urogenital crece hacia el tubérculo genital, el cual forma el clítoris en mujeres y el pene en los hombres. El desarrollo del sistema reproductivo es la serie de eventos por las cuales pasa el embrión para diferenciarse sexualmente como hombre o mujer, que involucra las gónadas, los ductos genitales y los genitales externos. El proceso inicia en la concepción, cuando los gametos se fusionan en una célula que tiene 2 cromosomas X en caso de femenino o cromosomas XY masculino, que establecen el sexo genético en el embrión. Durante las primeras 5 semanas, el desarrollo sexual es básicamente idéntico en ambos sexos. El desarrollo de las gónadas empieza en un tejido fuera del embrión llamado saco vitelino, el cual está alineado con células del endodermo y se conecta con el embrión por el conducto vitelino. En el desarrollo temprano, algunas células del endodermo en la pared del saco vitelino se diferencian en células primordiales germinales y empiezan a migrar por el conducto vitelino, eventualmente al tracto digestivo permanente y finalmente al mesenterio dorsal, el cual es una capa de tejido que ancla el tracto digestivo a la pared corporal posterior. De ahí, las células primordiales germinales viajan por el mesenterio dorsal hasta llegar a la cresta genital, finalizando este recorrido en la semana 6. Estas células primordiales se establecen en el epitelio. Una vez ahí, envían señales químicas a las células en la cresta gonadal, lo que las hace organizarse en unas gónadas indiferenciadas y las cuales aún se pueden convertir y desarrollar como testículos u ovarios, y posteriormente el epitelio de la gónada forma cordones sexuales primitivos, que son proyecciones del epitelio que se invaginan en la capa de mesodermo de la gónada. Alrededor de la semana 7, las cromosomas sexuales empiezan a expresar genes que determinan la diferenciación de las gónadas. En un varón, los genes de la región determinante del sexo de la cromosoma Y o CRI codifican para una proteína llamada factor determinante de los testículos, el cual inicia el desarrollo de los testículos. Los cordones sexuales primitivos maduran en los cordones medulares, que crecen más y llevan las células germinales primitivas al mesodermo. La capa epitelial de cada gónada se hace delgada y se convierte en la túnica albugínea. Luego, las cuerdas medulares se desarrollan en 3 estructuras ductuales en los testículos: los túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la rete testis, que es su nombre en español y latín. Entre los 3, las células germinales primordiales se establecen en los túbulos seminíferos, y es ahí cuando maduran y se vuelven espermatogonia. Durante la infancia permanecen inactivos, sin embargo en la pubertad se activan y empiezan a dividirse una y otra vez para darle ascenso al esperma.
Durante la semana 8, algunas células en las paredes de los túbulos seminíferos se diferencian en células de Sertoli, que rodean las células germinales primordiales y secretan la hormona antimülleriana. Las células entre los túbulos seminíferos se diferencian en células de Leydig o células intersticiales, que secretan testosterona. Estas dos hormonas inducen la diferenciación masculina. En las hembras, al no haber factor determinante de los testículos, las gónadas indiferenciadas se convierten en ovarios. Y en este caso, los cordones sexuales primitivos también se extienden hacia el centro de la gónada, pero se degeneran poco tiempo después. La superficie del epitelio prolifera otra vez y forma un segundo conjunto de proyecciones llamados cordones corticales, los cuales se organizan para formar nidos de células foliculares que rodean las células germinales primordiales. Una de estas y su anillo de células foliculares constituyen un folículo primordial, y dentro de él, las células germinales primordiales se diferencian en ovocitos inmaduros durante el periodo fetal. Estos ovocitos están detenidos en meiosis 1 hasta la pubertad. En este punto se transforman en ovocitos secundarios. La diferenciación de las gónadas lleva a las características fenotípicas de los genitales externos. Los genitales al principio son dos estructuras tubulares indiferenciadas que recorren la espalda dentro de los dos cordones nefrogénicos en ambos lados del embrión. El primero es el conjunto mesonéfrico, que da origen al sistema reproductivo masculino. El segundo es el tubo paramesonéfrico, que da origen al sistema reproductor femenino. Ambos empiezan en la región lumbar y torácica y continúan por la espalda hasta la parte de la cloaca y el seno urogenital, lo que da origen al tracto urinario y a la estructura externa, genitales externos de ambos sexos. En los varones, el factor inhibidor mülleriano hace que los conductos paramesonéfricos se degeneren y formen el apéndice testicular. En cambio, los tubos mesonéfricos están bajo influencia de la testosterona y forman el conducto reproductor fuera de los testículos, los conductos eferentes, y conectan los túbulos rectos con el epidídimo, donde la esperma va a madurar después de ser producida en los testículos. Después están los conductos deferentes, por el cual la esperma se libera durante la eyaculación, y de cada conducto deferente se origina una glándula seminal, que es accesoria, y secreta una sustancia que nutre al esperma en el recorrido. Al final de los conductos deferentes hay un conducto eyaculatorio que se abre en el seno urogenital y forma la uretra masculina. En las mujeres, los conductos paramesonéfricos o wolffianos no producen testosterona ni factor inhibidor mülleriano, por lo que los conductos müllerianos persisten. En la región superior, los dos conductos paramesonéfricos forman las trompas de falopio uterinas, y en la parte más baja los ductos se fusionan en un primordio útero-vaginal, que es una estructura tubular por el cual el útero, cervix y el tercio superior de la vagina se desarrollan. Los 2/3 restantes de la vagina se desarrollan del seno urogenital, cuando se diferencian los órganos externos o genitales externos. Los genitales externos también pasan por una etapa de indiferenciación, en donde la parte más inferior del seno urogenital está abierto en la región genital, y en ambos lados de la abertura hay dos pliegues, los pliegues uretrales, y luego lateral a ellos hay dos tumefacciones labioescrotales, y superior a la abertura está el tubérculo genital, un trozo de tejido que al principio es un falo primitivo en ambos sexos. La diferenciación de los genitales externos masculinos empieza cuando se elevan los niveles de testosterona, cuando la 5-alfa reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona, DHT, que es más potente, lo que induce la diferenciación masculina de los genitales en los embriones varones o masculinos. Los pliegues uretrales se doblan en el centro y forman la uretra peniana. El falo crece más y forma el glande, y el cuerpo del falo forma el cuerpo del pene. Las tumefacciones labioescrotales se fusionan igualmente formando el escroto. En la diferenciación de los genitales femeninos, en ausencia de testosterona, los pliegues uretrales no se fusionan y forman los labios menores, mientras que las tumefacciones labioescrotales forman los labios mayores y solo se juntan en la parte anterior para originar el monte del pubis.
Finalmente, el falo primitivo se transforma en el clítoris. La diferenciación fenotípica ya está completa en la semana 12, que es lo más anticipado posible para ver el sexo del producto. Por último, debe ocurrir el descenso de las gónadas en ambos sexos. Los testículos están desarrollados en la parte anterior de la pared abdominal, donde están anclados por el gubernáculo, un cordón fibroso sujeto en la base del escroto, y estos empiezan a reducir su tamaño bajando los testículos al canal inguinal, el cual se forma por una proyección del peritoneo llamado proceso vaginal. Para la semana 12, los testículos ya están en el canal inguinal y se mudan al escroto, y toman con ellos a los conductos deferentes y a la arteria y vena testicular, al canal inguinal, las que eventualmente forman el cordón espermático. Se da en las últimas semanas de embarazo y las capas de músculo abdominal que también descenderán forman las capas del escroto. En las hembras o mujeres ocurre lo mismo. El gubernáculo hace bajar a los ovarios hacia los labios mayores y al formar el útero, la mitad del gubernáculo se ensambla con él y forma el ligamento genital craneal, el cual crea el ligamento ovárico y une a los ovarios en ambos lados del útero. La parte inferior recibe el nombre de ligamento genital caudal, el cual forma el ligamento redondo, que conecta el útero a los labios mayores. Esto ha sido todo de parte de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención y esperamos que le haya gustado.